Bueno, desde ingeniero somos Brian Guerrero, Cristian Sánchez, Brian Kinga y Jordi Fernández. Hoy les presentamos nuestro trabajo titulado Determinación experimental del coeficiente de arrastre de un paracaídas de papel. Eh, bueno, cuando un objeto cae, la gravedad no es la única fuerza que actúa sobre él. El aire ejerce una fuerza de arrastre que se opone al movimiento. Al inicio el objeto acelera, pero esta fuerza de arrastre crece hasta equilibrar el peso y de ahí se alcanza la llamada velocidad terminal. En nuestro caso utilizamos un paracaídas hecho de una funda plástica para analizar cómo el área proyectada y la masa afectan a esa velocidad terminal y a partir de ahí calcular su coeficiente de arrastre. El objetivo general de nuestro trabajo fue determinar la forma experimental del coeficiente de arrastre de un paracaídas, midiendo su velocidad terminal y analizando la influencia en su área proyectada y su masa. Nuestros objetivos específicos fueron construir un paracaídas estable y simétrico, medir la velocidad terminal en condiciones controladas, calcular el coeficiente de arrastre y compararlo con valores teóricos, e identificar posibles fuentes de error y que puedan afectar a los resultados. Nuestro marco teórico se basa en tres puntos principales. El equilibrio de fuerzas de velocidad terminal. Cuando el paracaídas alcanza la velocidad terminal, la fuerza de arrastre que genera es igual al peso del sistema, lo que significa que la aceleración neta es cero. El siguiente punto es el cálculo del coeficiente de arrastre. A partir de la ecuación de equilibrio despejamos el coeficiente de arrastre, que es un valor dimensional que mide la resistencia que presenta el paracaídas al aire. Y tenemos la velocidad terminal media de arrastre, media experimental. La velocidad terminal se determina midiendo el tiempo que tarda el paracaídas en recorrer una distancia conocida cuando ya está cayendo en velocidad constante. Esta medición puede hacerse con cronómetro o midiendo análisis o mediante un video. Bueno, las fórmulas que utilizamos para el experimento fueron el equilibrio de fuerzas en su velocidad terminal. El paracaídas alcanza su velocidad terminal y la fuerza de arrastre equilibra el peso del sistema. Como podemos ver ahí está la fórmula que se utilizó. También el cálculo del coeficiente de arrastre, despejando el coeficiente de arrastre y bueno, también podemos ver la fórmula. Y por último utilizamos la velocidad terminal de medida del experimento. La velocidad terminal se determina dividiendo la distancia recorrida en la fase constante entre el tiempo que tarda en recorrerla. Bueno, los materiales que utilizamos para un seguro, para poder realizar el experimento. Eh, la descripción. Bueno, los pasos que tomamos para hacer esto fueron la construcción del paracaídas con la bolsa plástica y asegurando que todos los hilos tengan la misma longitud para mantener simetría. Medición inicial de datos. Medir el área proyectada del paracaídas y la masa total del conjunto, usando una cinta métrica y balanza. Preparación del lugar de prueba. Seleccionar una zona segura y elevada desde donde se pueda soltar el paracaídas, con espacio suficiente para su despliegue completo. Bueno, aquí podemos ver las fotos que tomamos para la realización del experimento.
Bueno, los detalles adicionales fueron que este experimento nos tomó resultados y reducir errores aleatorios. La seguridad y control de entorno, evitar corrientes de aire y asegurar que la zona de caída esté Ya. Y en conjunto con lo que fue realizado para este experimento, pasamos a la parte metodológica, en donde los indicios que fueron realizados para reducir el factor de condiciones externas y obtener un promedio, en donde se obtuvo que la distancia recorrida en donde el paracaídas alcanzaba su velocidad terminal era 5 metros. Podemos ver que los tiempos realizados para cada ensayo tienen variaciones, sin embargo, son variaciones mínimas. Por otro lado, la velocidad terminal calculada de igual manera tiene variaciones rentables. Los datos iniciales medidos con los que iguales se trabajó fue la masa total, la cual fue la más obtenida al pesar tanto el paracaídas como el objeto que ejercía de peso. El área proyectada, que son 0.070 metros cuadrados, los cuales fueron medidos mediante la regla. La densidad del aire, que ya es un valor establecido, y la gravedad de igual manera. Por otro lado, tenemos ya de forma gráfica los valores obtenidos, en donde la escala nos permite evidenciar que si bien hay variaciones, se encuentran dentro de un rango óptimo, en donde tenemos que, tanto como el coeficiente de arrastre que tenemos ayer, obtenemos un promedio de 1.72, el cual está evidenciado mediante la línea eh, entrecortada. De igual manera, al lado derecho tenemos la gráfica perteneciente a la velocidad terminal por ensayo, en donde nos evidencia que hay variaciones en algunos ensayos, sin embargo, se obtiene un promedio de 1.43 metros sobre segundo. Ya, llevados a la práctica y a la parte matemática, reemplazando en las fórmulas antes mencionadas, obtenemos valores en donde la velocidad terminal es la que obtuvimos de forma previa, la elevamos al cuadrado. De igual manera, reemplazamos valores en la parte del numerador y denominador de la fórmula establecida, obteniendo que los valores finales de la CD serán 1.73, 1.79, 1.73 y 1.71 y 1.73. Ya realizado el promedio entre estos, como fue mencionados y evidenciados en las gráficas anteriores, esto es el desglose de lo anterior mencionado. El coeficiente está entre valores proporcionados al CD correspondientes a cada prueba. Ya. De forma teórica, se investigó y se obtuvo que el coeficiente de arrastre esperado para este tipo de experimentos era entre 1.5 y 1.8. Nosotros obtuvimos un valor de 1.71, lo cual nos indica que se encuentra dentro del rango. De esta manera, se pudo evidenciar que tanto los valores teóricos con los valores experimentales tienen una concordancia realmente aceptable y positiva, teniendo en cuenta que existen valores externos, los cuales pueden haber afectado, pero se encuentran dentro de los valores que pueden ser considerados óptimos. Es así que podemos llegar a discutir nuestros resultados y en sí podemos decir que las pequeñas variaciones observadas entre los diferentes ensayos se pueden atribuir a factores como la resistencia del aire, básicamente dada por ligeras corrientes y posibles cambios en la posición inicial del paracaídas durante su caída. Y en general, los resultados experimentales no solo coinciden con la teoría que manejamos, sino que también demuestran que el paracaídas tiene un desempeño aerodinámico acorde a su diseño, lo cual valida el método utilizado y aporta la confianza de nuestro experimento.
También podemos ver el análisis de errores e incertidumbre que obtuvimos mientras realizábamos el experimento. Y en este en sí, el error de mediciones de tiempo, una variación que puede ser mínima al momento de realizar el cronometraje, puede ser que incida en una estimación de más o menos 0,05 en cada medición, así como también las corrientes de aire que no podemos controlar. Estas pueden alterar la trayectoria del paracaídas y modificar levemente la resistencia aerodinámica. El área proyectada estimada también podemos obtener un pequeño error que básicamente al medir la funda no es un área que podamos decir que es totalmente circular o rectangular. Sin embargo, lo que influye es el aire que ingresa y la forma que toma en sí la funda, que podemos estimar un más o menos 2% del área que hemos calculado. Y en sí la incertidumbre global, pues midiendo o sumando los errores anteriores, podemos estimar que nuestra coeficiente de arrastre es aproximadamente de más o menos 3%. Y para finalizar, tenemos las conclusiones generales, que podemos decir que nuestro coeficiente de arrastre promedio, que se ha obtenido desde 1,7, más o menos 0,13 por los errores que hemos comentado anteriormente, y lo cual demuestra que está dentro del rango de 1,5 a 1,8. Estas variaciones mínimas entre cada ensayo demuestran que los factores externos sí tuvieron un impacto reducido en los resultados, pero asimismo el procedimiento que hemos seguido puede reproducirse en condiciones similares para obtener resultados comparables y demostrar nuestra aplicabilidad en entornos educativos y experimentales. Podemos tener también conclusiones específicas que el paracaídas tipo funda representa un comportamiento aerodinámico acorde a lo esperado teóricamente, evidenciando que el CD coincide con los valores teóricos. La medición también de la velocidad terminal a partir de la distancia de la caída y el tiempo cronometrado se mostró con un método simple y efectivo para estimar nuestro resultado, que en este caso estábamos buscando pues el coeficiente de arrastre. Y en sí, los errores de incertidumbre permitieron cuantificar la confiabilidad del resultado, estimando un margen de error de 0 más menos 0,3, lo que respalda la validez de nuestras conclusiones obtenidas. Podemos también dar unas recomendaciones en base a lo que hemos experimentado durante nuestro proyecto, que es en sí el control del entorno. Realizar pruebas en interior o en un corredor sin viento es lo que nos ayudaría a obtener unos resultados más precisos, más acordes, no con mucha variación. La liberación consistente también usar un mecanismo de suelta, en vez de ser utilizado o soltado desde la mano, pues podemos utilizar una pinza o un gancho para evitar nuestros empujes iniciales. Y asimismo el registro y la trazabilidad, que pueden variar eh, altura, puede variar también las tendencias esperadas, que básicamente con un ligero cambio puede variar la velocidad del tiempo. Y eso sería todo, ingeniero, con respecto a nuestro proyecto. Muy amable y gracias.